Aleluya. Estamos considerando en estas clases de la unidad didáctica Dios me ama, el insondable amor del Señor mostrado a muchas personas, igual que nos lo puede mostrar a nosotros. Hoy traemos una muestra de cuando nuestro Señor Jesucristo se manifiesta como el siervo sufriente de Jehová en el capítulo 12 de Mateo, un capítulo precioso donde el Señor se declara que es mayor que el templo, donde el Señor se declara que es mayor que el día de reposo y hace otra gran declaración al final del capítulo diciendo: he aquí más que Jonás en este lugar, haciendo referencia de que él estaba en aquel lugar y era superior a un profeta del Antiguo Testamento llamado Jonás. Este tal Jonás es un profeta que tuvo un encargo de parte de Dios, una misión de parte de Dios, como podemos tener cualquiera de nosotros, para predicar en la ciudad de Nínive. Como veremos en el mapa a continuación, Jonás, siendo profeta de Dios, vivía en Israel en un contexto muy difícil, ya que el reino de Israel estaba dividido entre el norte y el sur, y Jonás había nacido muy cerca de Nazaret, donde mismo se crió el Señor Jesús, y él fue un magnífico profeta de Dios. Por eso dice el Señor Jesús, más que Jonás en este lugar. Y él se encargaba, Jonás se encargaba, como otros profetas anteriores, Eliseo, Elías, de advertir al pueblo. Enseñaban al pueblo la palabra de Dios, pero en aquel contexto tenían que advertirle porque el pueblo no estaba actuando bien. Y Dios les advertía para que rectificasen sus caminos. Como si nosotros ahora estamos viendo a un niño que se dirige hacia la ventana para caerse y le advertimos con palabras. Pero después de la advertencia de palabras, si el niño no rectifica, tenemos que pasar a hechos de cómo atajarle con la mano o incluso alguna otra opción. Esta es la manifestación del amor del Señor. El Señor primero le hablaba con palabras y luego le hablaba con hechos. Estos hechos que estaban implícitos en la época de Jonás eran hechos que endurecían, que castigaban al pueblo, en el sentido de que, cita la Escritura, de que Asiria, el país vecino de Israel, había comenzado a cercenar a Israel. Cercenar es una palabra preventiva en la Escritura en la cual explica cómo Asiria le había empezado a quitar cosas a Israel. Le habían quitado cosechas, le habían quitado ganados, incluso con la historia de Naamán, el general leproso, vimos como también habían raptado a niños y a niñas que se los llevaban. Entonces, esto se había visto anteriormente en el profeta Eliseo. Jonás estaba advirtiendo al pueblo de que los días se estaban agotando, de que el reloj de Dios, de los juicios de Dios, se iba a poner en marcha en cualquier momento. Ya llevaban 140 años siendo advertidos y Jonás dedicó los 40 y tantos años de su ministerio a enseñar al pueblo de Israel, a este pueblo duro. Pero como el pueblo no se arrepentía y no rectificaba sus caminos, el juicio de Dios vendría. Este era el sentir de Jonás. Este era el contexto de Jonás. Y en esta situación Jonás recibe un encargo, una misión. Cita la Escritura en el libro de Jonás que vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Vamos a intentar usar un
un puntero para que veamos. Bien, estamos viendo un mapa de Israel. Toda esta zona pegada al mar Mediterráneo es Israel. Aquí lo tenemos, señaladito en este cuadrado. Esta es la zona del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios tenía un gran enemigo, un imperio a su alrededor, que eran los asirios. Estos son los asirios los que le quitaban las tierras, el ganado y que también le habían secuestrado a niños y a jóvenes. A este gran imperio es al que el Señor le dice a Jonás: Jonás, ve a Nínive, la capital de esta gran ciudad, un reino sanguinario, enemigo de Israel, un país terrible. Le dice Dios a Jonás: ve y pregona contra aquella ciudad, porque su maldad ha subido delante de mí. A veces la maldad de las naciones llega delante de Dios y merecen un juicio, como lo tuvo en su momento Sodoma y Gomorra. Pero Jonás también interpreta, como explica en el capítulo 4, de que Dios es clemente y piadoso, tardo en enojarse y grande en misericordia, y que se arrepiente del mal, que si los ninivitas aceptan el llamado del Señor, los juicios de Dios se aplicarían sobre Israel. Dios tiene un propósito en la historia de la humanidad. Usa a Israel para ser testigo a las demás naciones. Pero si el candelero de Dios que estaba en Israel, entendía Jonás, no se manifiesta públicamente, Dios trasladaría o pudiera trasladar su candelero a otro lugar. No es que Dios lo fuera a hacer, pero era lo que podía interpretar Jonás. Un poco lo que el apóstol Pablo hacía cuando llevaba el Evangelio. Primero lo llevaba a los israelitas y si era rechazado, luego lo extendía a los gentiles, a las demás naciones. Entonces, cuando Jonás recibe el encargo de ir a Nínive, Jonás se viene desde su ciudad a el puerto de Jope, que está aquí pegado al mar Mediterráneo, y se monta en un barco para venir al lugar más lejano que había en la faz de la tierra por aquel entonces, que es esta zona de Tarsis, que es lo que se denomina el sur de España y de Badajoz y de Portugal, que era toda la zona esta de Huelva, Cádiz. De hecho, aún en Huelva existe una localidad que se llama Tarsis. Lo más lejos que podía irse, huir de la presencia de Dios. Ya Jonás enseñaba que la presencia de Dios estaba en todo lugar, pero huir de la presencia de Dios significaba que le presentaba la dimisión a Dios, que si el propósito de Dios estaba aquí en Israel, que si el tabernáculo de Dios estaba aquí en Jerusalén, Jonás se iba lo más lejos del mundo. Jonás no iba a cumplir la misión que Dios le había encargado, pero para no cumplirla simplemente se podía haber quedado en Israel. Pero él no solamente no se queda, sino que huye de Dios al lugar más lejano posible. Pero, y ahí viene uno de los peros que aparecen en la Biblia, Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Cuando Jonás iba atravesando por el medio del mar, pero siempre los ojos de Dios están atentos a donde nosotros andamos. Y Dios no nos abandona a nuestra causa, porque Dios tiene planes mayores que nuestro entendimiento. Los planes de Dios no son nuestros planes. Y aunque nosotros no comprendamos el propósito de Dios, tenemos que obedecer a su llamado. Jonás debía de haber ido a Nínive. No comprendía bien. Quizás él hubiese sido el detonante de que los juicios de Dios se hubiesen aplicado sobre Israel. Bueno, ese era el plan de Dios para su vida, pero Jonás no lo quiso cumplir, pero Dios quería que lo cumpliese. Por eso viene la siguiente lección. Aquí vemos cómo Jonás compra su billete, se monta en el barco para ir a Nínive, que hemos citado anteriormente, y abatido en su
en su vida, porque el gran propósito de su vida era ser profeta de Dios. Para él abandonar a Dios era como abandonar su propia vida. Él se entrega al sueño, pero un sueño profundo, un sueño de depresión profunda, hasta tal punto que cuando Dios levanta una gran tempestad en medio del mar, todos los marineros y todas las personas que iban a bordo intentan manejar la situación, pero Jonás continúa dormido. Entonces los marineros imploran cada uno a sus dioses. Y el capitán exhorta a Jonás: levántate y clama a tu Dios. Fíjense que a un mismo profeta de Dios le tengan que decir que clame a su Dios por esta gran tempestad. Pero Jonás sabía por qué estaba ocurriendo aquello. Aquello no era una tempestad natural, porque era una época de bonanza, una época en la que se hacían grandes travesías porque había estabilidad atmosférica. Aquella tempestad la había levantado el dedo de Dios. Y Jonás sabía que era por su causa. Entonces le dice a la tripulación: tomadme y arrojadme al mar, y el mar se aquietará. Pero el capitán era reticente a cumplir esta palabra de Jonás, porque sabía que significaba el asesinato de aquella persona, y el hombre, en su nobleza, intentó enderezar el barco, pero el mar se iba embraveciendo más, y Jonás repite: tomadme. No dice simplemente tirarme, sino usa una expresión de Levítico en la cual implica tomad en sustituto de vosotros, tomadme a mí, uno morirá por todos, yo soy el que merezco el castigo, yo soy el que merezco morir, y así vosotros salvaréis vuestra vida. Así que finalmente los marineros, antes de tirar a Jonás, clamaron a Dios, y aún le presentamos a Dios una oración para que no pusiera sobre ellos la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y finalmente, cuando tiraron a Jonás, el mar se aquietó de su furor, y los marineros se maravillaron. Personas expertas nunca habían visto cosas semejantes, porque no es una obra de la naturaleza, es una obra sobrenatural. Y temieron aquellos hombres a Jehová en gran temor, y ofrecieron sacrificio a Dios e hicieron votos. Estas personas se comprometieron en adorar al Dios vivo y verdadero, al Dios de Jonás. Fueron las primeras personas convertidas de esta historia bíblica. Los primeros, estos marineros, que empezaron orando a sus dioses y terminaron adorando al Dios vivo y verdadero. Gloria a Dios. Pero, aparece otro pero, versículo 17, Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Aunque la historia se había centrado en las sensaciones de los marineros y en la conversión de los marineros, lógicamente Dios no se había olvidado de Jonás. Mientras que Jonás un día, Dios tenía preparado un gran pez que se lo tragó. Pero este pez no terminó con la vida de Jonás, sino que Jonás estuvo dentro del gran pez durante 3 días, lo cual va a ser una gran señal que luego iba a ser usada por el Señor Jesús hablando de su resurrección. Cuando le dijeron: no nos va a dar ninguna señal, dice: señal no será dada sino la del profeta Jonás, que estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, y al final el pez lo liberó en la playa. Igualmente nuestro Señor Jesucristo estuvo enterrado, muerto durante 3 días, pero los 3 días resucitó. Esto en el Antiguo Testamento era el símil de Jonás. Para Jonás está en el vientre del pez, está en lo profundo del mar, es un paralelismo de la muerte. ¿Qué posibilidades de vida tenía dentro de un gran pez? Sin embargo, desde allí dentro del gran pez, Jonás eleva una oración preciosa a Dios. Capítulo 2 de Jonás.
Dice la Biblia que de la abundancia del corazón hablarán mis labios. Y Jonás dedica una oración fervorosa a Dios en la cual clama con muchos salmos. Esto significaba que Jonás tenía sus salmos en su corazón, porque allí dentro del gran pez no vería nada, estaría entre medio de las tripas, de las cosas del gran pez, aunque hubiera un poco de espacio para respirar. Allí Jonás invocó en su angustia al Señor y el Señor le oyó. Y aunque él entendía que estaba en una sepultura justa, él sabía que vería a Dios. Su fe y su esperanza no se habían marchitado. Él había presentado la dimisión a Dios, pero su fe se mantenía intacta y confiaba en la misericordia de Dios. Él confesó su iniquidad a Dios, algo que también es difícil de hacer, pero Jonás lo hizo. Muchas personas tropezamos y caemos, pero muy pocas confiesan con sus labios sus errores. Por eso dice la Escritura que Jehová mandó al pez y lo vomitó en la playa. Y aquí tenemos a Jonás sano y salvo en una playa. Magnífico. Qué historia sorprendente. Una persona viviendo dentro de un gran pez durante 3 días. Algo parecido ocurrió con una persona inglesa cerca de las Islas Malvinas en el siglo XIX, pero solamente estuvo dentro de ese gran pez durante unas horas y finalmente fue sacado porque pescaron al pez y lo abrieron y allí estaba aquella persona viva. Pero la historia de Jonás es una historia verídica con un paralelismo de la muerte y resurrección del Señor Jesús. Los planes de Dios seguían vigentes. El amor de Dios por los enemigos seguía manifiesto y el encargo de Dios para Jonás se ofrece por segunda vez. Por eso en el capítulo 3 aparece otra vez la misma expresión del capítulo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Pensáis que en esta segunda oportunidad iría Jonás a Nínive? Verdaderamente el Señor es un Dios de segundas oportunidades. Es su especialidad. A todos nos ha dado una nueva oportunidad, un nuevo nacimiento, una nueva criatura, una oportunidad de reconciliarnos con Dios. A las personas, algunas les ha caído el juicio a la primera, pero a muchas han tenido segundas oportunidades. En esta historia de Jonás hay también cierto paralelismo con la historia de Pedro. Recordáis que Pedro tuvo un llamado para ministrar a los gentiles y ¿sabéis a qué ciudad fue? A Jope, a la misma ciudad donde Jonás se embarcó para ir a Tarsis. Pedro fue llamado por segunda vez por Dios para que descendiendo del terrado, como Jonás había descendido también, tuviese esta misión de llevar el Evangelio a los gentiles. Esto fue lo que hizo Jonás. Recorrió las calles anunciándole a los ninivitas que el clamor de su maldad había llegado hasta el cielo y que aquella gran ciudad dentro de 40 días sería destruida. Y así estuvo recorriendo Jonás toda aquella gran ciudad. Pero ¿sabéis cómo reaccionaron los ninivitas? Sorprendente, sorprendente. Aquellas personas, cuando vieron a un profeta de Dios, a un profeta de Israel, recorriendo sus calles, probablemente con la señal de haber estado dentro de un gran pez, porque cuando tú estás dentro de un gran pez tienes señales de ácido, señales de haber estado allí como quemado, quizás la cara, quizás los brazos. Dice, ¿y Dios te ha enviado aquí? Sí, Dios me ha enviado, porque Dios os quiere advertir. Dios ama a todo el mundo, pero vuestra maldad ha
colmado hasta el cielo. Y sorprendentemente, los ninivitas se arrepintieron, se vistieron de luto. ¿Sabéis lo que es vestirse de luto? Cuando hay un fallecimiento, las personas se visten de ropa negra o gris, pero además echaron ceniza. Los restos de una candela, de un fuego, se lo echaron también sobre sus cabezas y sobre su ropa. Eso significaba que se estaban arrepintiendo de verdad. No era una simulación, no era un echarse las cosas por encima. Incluso el rey de Asiria, el que vivía en la capital, en Nínive, cuando se enteró del mensaje de Jonás, se sorprendió y encomendó que toda la ciudad, todas las personas, inclusive los animales, proclamasen un ayuno, manifestándole al Señor un verdadero arrepentimiento de sus maldades, un reconocimiento de lo que habían hecho mal hasta entonces, y dijeron: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, que ellos habían reconocido, le llamaban camino de rapiña. ¿Y sabéis qué hizo Dios con esta ciudad malvada que se arrepintió? Los perdonó. Cuando llegaron los 40 días, Dios no envió sus juicios como hizo sobre Sodoma y sobre Gomorra, sino que Dios los perdonó, porque ellos se habían arrepentido de verdad. Así que aquí tenemos el segundo grupo de personas a las que Dios llamó. Los primeros fueron los marineros y los segundos los ninivitas. 120.000 personas y muchos animales, cita la Biblia, fueron salvados de la aniquilación. Se salvaron porque ellos confiaron en la palabra de Dios, se arrepintieron de corazón y Dios los perdonó. Y esto iba a ser una señal para todos los ciudadanos de todos los países, porque en el Evangelio se cita a los ninivitas frente a los fariseos, como los ninivitas, cuando oyeron el Evangelio, se arrepintieron. Porque lo que salva no es el arrepentimiento, lo que salva es la fe en la justicia de Dios, que un día el Cordero de Dios tomaría el lugar que los ninivitas y cada uno de nosotros mereceríamos en la cruz del Calvario. Por eso en el Antiguo Testamento también las personas eran salvos por gracia, no eran por obras, sino por la justificación que un día vendría de parte del Señor. Y finalmente tenemos el capítulo 4, que brevemente comentaremos cómo Jonás sintió cómo Dios le amaba y le disciplinaba. Jonás fue la única persona en esta historia que se entristeció. Es más, se enojó contra Dios y le suplicó a Dios por la muerte. Pero Dios tenía preparado cosas para él. Hasta por 3 veces dice Dios que tenía preparado una gran calabacera, tenía preparado un viento solano, tenía preparado un gusano. Dios preparaba cosas alrededor de la vida de Jonás para mostrarle también su clemencia a Jonás. Jonás tenía un corazón bonito para servir a Dios, pero también Jonás tenía un pecado duro en su corazón, como el mismo pecado de los fariseos. ¿Recordáis cómo reaccionó el hijo mayor cuando se convirtió el hijo menor? Se enojó con Dios. ¿Cómo puede recibirle? ¿Cómo puede perdonar a los enemigos? ¿Cómo puede perdonar a un hijo que ha abandonado y ha gastado todas las cosas perdidamente? Así es el corazón de Dios. Jonás no lo entendía y Dios tuvo que ministrarle. Y finalmente, intuimos por estas expresiones del Evangelio de que he aquí mayor que el profeta Jonás en este lugar, es que el corazón de Jonás se ablandó. Dios pudo quitar las piedras de su corazón y Dios pudo sembrar en una buena tierra las virtudes que como buen árbol pueden florecer para gloria de Dios en la vida de Jonás. Así que tenemos la tercera gran victoria de Dios en esta lección. Primero fue con los marineros,
luego con los ninivitas y finalmente también cambiando el corazón del profeta Jonás. Por cierto, finalizamos diciendo que con la conversión de los enemigos, durante los 40 y tantos años que estuvo Jonás ministrando, hubo paz entre el rey de Israel, que era un granuja, Jeroboam II, y los asirios. Lógicamente, durante esta época los asirios no fueron enemigos de Israel y se llevaron durante un tiempo bien, no por la justicia de Israel, sino por la misericordia de Dios mostrada sobre sus enemigos. Bendito sea su santo nombre.